Inicia Misión Liderazgo, Emanuel. Buenos días, Dios los bendiga. Una vez más somos Misión Liderazgo Emanuel. Hace 8 días dijimos que el tema a desarrollar era los frutos de la carne, pero el contenido del video fue cómo fue la caída del hombre, el cual explicamos que la caída del hombre fue a través del pecado, lo cual nos separa de Dios, y esa separación de Dios es muerte espiritual. Pero hoy vamos a ahondar en el tema, específicamente cuáles son los frutos de la carne. ¿Qué es la carne? Empecemos por definir que carne es nuestra debilidad. Carne son nuestras concupiscencias. Carne es aquello que nos lleva a estar en contravía de una vida en el Espíritu, una vida guiada por el Espíritu Santo. La carne y el Espíritu Santo son como el agua y el aceite. Nunca se van a juntar. Cuando vivimos en la carne no vivimos en el Espíritu, y si vivimos en el Espíritu no vivimos en la carne. El Espíritu es guiado por el Dios Espíritu Santo y la carne es guiada por el innombrable, por Satanás. Entonces, hoy quiero que tengamos presente que Dios en su palabra, en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, en Gálatas 5, 19 al 21, hace mención a esas conductas que son consideradas pecaminosas, es decir, que son consideradas el fruto de la carne. Y esto es lo que nos lleva a que nosotros hagamos una reflexión de cómo estamos viviendo nuestro día a día, cómo en nuestra vida en lo moral, cómo en nuestra vida con respecto a Dios lo estamos agradando. Enseñamos unos domingos atrás el fruto del Espíritu Santo, que también lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, donde nos da una guía de qué es vivir en el Espíritu. Pero esa enseñanza ya pasó. Hoy es cómo es vivir en la carne. Y Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, hace una relación y los he clasificado de la siguiente manera. Bueno, primero que tenemos esta revelación bíblica, que es saber que existe la obra de la carne, y es lo que nos aparta de Dios, porque la obra de la carne es pecado. Pero ¿cuáles son las obras de la carne? Bueno, hay una advertencia contra la carne, es decir, contra nuestras concupiscencias o nuestras debilidades. Y el pasaje empieza dice, manifiestas son las obras de la carne. Y hace mención al adulterio, a la fornicación, a la inmundicia y a la lascivia. Pero esa palabra manifiestas destaca que estos frutos son evidentes, que son visibles. Y estos frutos, pues, nos lleva a que estemos separados de Dios, que estemos en un actuar equivocado, que estemos en pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. Entonces hay que tener presente que el adulterio, que la fornicación, tome nota y evalúe y desarrolle cada concepto, ¿en qué consiste? Porque a veces somos bondadosos para algunas cosas, porque damos limosna, porque hacemos favores, somos buena gente entre comillas, pero somos adúlteros o fornicarios, o la inmundicia. La inmundicia hace parte de todo aquello que es inmundo. La lascivia, todos esos son frutos de la carne. Igualmente, hablamos de una cadena de destrucción. También que los frutos de la carne nos llevan a la destrucción y son yugos, son ataduras,
son maldiciones para nuestras vidas y nuestras generaciones hasta la tercera y cuarta generación. Dice la palabra de Dios que con nuestro pecado podemos maldecir a nuestras generaciones, porque la palabra de Dios dice que visitará el pecado de los padres hasta la tercera y cuarta generación. ¿Y dónde empieza? En los frutos de la carne. Entonces, esa lista continúa revelando esa cadena de comportamientos y actitudes destructivas, como es la idolatría, la hechicería. Como idolatría no es solamente referente a las imágenes. Adorar imágenes es idolatría. Pero también idolatría es cuando idolatramos a una persona. Todo lo que nos separa de Dios, todo lo que hace que no busquemos de Dios por darle prioridad a otra cosa o a otra persona o a otras circunstancias, lo estamos idolatrando y estamos amando eso por encima de Dios. Entonces, por ejemplo, los que el trabajo los ha apartado tanto de Dios, porque por el trabajo no hay tiempo de buscar de Dios, por el trabajo no hay tiempo de orar, de leer la palabra de Dios, ni de congregarse en una iglesia, pues estamos idolatrando el trabajo. Cuando nos llega el trabajo decimos qué bendición, pero la bendición nos separó de quien nos bendijo. Entonces a veces idolatramos el trabajo, o a veces idolatramos a nuestra esposa o esposos, en el caso de las mujeres, o a veces idolatramos a nuestros hijos, o a veces al jefe, etcétera, etcétera. Entonces tenemos la naturaleza desde la antigüedad de ser idólatras, porque nos creamos ídolos y a veces nos creamos ídolos sin darnos cuenta. Eso es un fruto de la carne, porque nos falta la visión espiritual, nos falta el pensamiento y la mente espiritual, nos falta vivir en el espíritu para tener la revelación de que estos comportamientos nos están separando de la gracia de Dios. Las hechicerías, como la brujería, desde la lectura del zodiaco, etcétera, etcétera, todo eso hace parte de ese bloque de la hechicería y la brujería, que son frutos de la carne que nos llevan sino a muerte, a estar separados de Dios. Las enemistades, pleitos y celos. Hay personas muy conflictivas que tienen enemigos, crean enemistades, se convierten en enemigos de otras personas y se inventan enemistades. Eso no es algo que agrade a Dios, es considerado un fruto de la carne, es considerado pecado. Igualmente los pleitos, que se asemejan mucho con las enemistades, aquellas personas que a toda hora están generando pleitos, problemas, eso no está bien, es un fruto de la carne y se cuenta como pecado. Y los celos, pues bueno, los celos es una figura utilizada por el enemigo para destruir hogares, especialmente para robar la tranquilidad de las personas. Y los celos no es más que algo del enemigo. Los celos no vienen de Dios. Si usted siente celos, eso es un sentimiento de la carne, una obra de la carne. Si desconfía de su pareja, entonces órele a Dios para que, si su pareja está en pasos equivocados, pues que sea Dios quien le revele, hable. Pero los celos es muestra de inseguridad, de falta de autoestima y de que no estamos viviendo en el espíritu. Igualmente la ira va en contra de la templanza y el dominio propio, que habla el fruto del Espíritu Santo. Así como hace parte de esta cadena de destrucción las contiendas, disensiones y las herejías. Esto nos sumerge en un examen profundo de nuestras relaciones y prioridades. Es importante que evaluemos cómo es nuestro modo de vivir, de actuar, nuestro comportamiento. Las contiendas, a toda hora estamos contendiendo, a toda hora estamos pleiteando, a toda hora estamos discutiendo, a toda hora estamos en conflicto, como se dice hoy en día, con una actitud tóxica. Esa actitud, ese comportamiento es fruto de la carne, no es un fruto del espíritu. Y las herejías es todo aquello que va en contra o que es contrario a la palabra de Dios
a los mandatos de Dios. Entonces, todo eso que tanta religión se ha inventado con respecto a Dios es una herejía. O todo eso que el razonamiento humano se ha inventado con respecto a Dios es una herejía. Cuando, por ejemplo, tenemos la costumbre de decir, para mí Dios es, y de acuerdo a mi intelecto, mi cultura o mi moral, yo opino cómo es Dios, o para mí Dios es, o para mí Dios dice, o para mí Dios tal cosa, pero es de acuerdo a mi entendimiento, a mi razonamiento, y mi razonamiento va de acuerdo a mi moral, a mi región donde vivo, como haya sido criado. Entonces terminamos siendo herejes porque decimos cosas contrarias a los mandatos de Dios. Igualmente tenemos una lucha interior. El pasaje también aborda las luchas internas que experimentamos, como las envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Entonces, la envidia, si usted siente envidia, pues bueno, no es nada nuevo. Desde Caín y Abel, dos hermanos en los que existió la envidia, por eso Caín mató a Abel por envidia. Entonces no se extrañe que hoy usted sienta envidia, pero si la siente, tenga presente que eso es un fruto de la carne, es decir, es contado como pecado, y eso le va a generar separación de Dios, le va a generar la muerte espiritual. Y cuando partamos para la otra vida, cuando partamos de esta tierra, pues tenemos que estar en santidad para ser salvos, para llegar al cielo y no terminar en el caldero. Entonces, es importante que nosotros hagamos la reflexión, la retrospección, la evaluación, el análisis de que no vivimos la envidia. Es un fruto de la carne. No podemos sentir envidia por nada ni por nadie. Antes, por el contrario, alegrarnos del triunfo del prójimo. Los homicidios pues arranca desde los abortos. El aborto es un homicidio. Así el humanismo hoy en día no lo quiera reconocer, pues el feto desde el momento que es concebido tiene vida, y todo lo que tiene vida, si se le corta, se llama homicidio, hablando en cuanto a la raza humana. Entonces, de ahí en adelante, pues bueno, ya saben ustedes que es homicidio, ¿no? Incluso desearlo en la mente ya es pecado. Las borracheras, el licor ha causado mucho daño, muchísimo daño en la humanidad. Primero porque acaba con la salud del que consume licor, pero además su salud física, ¿no? Pero además lo vuelve un enajenado mental, porque el efecto del licor le hace perder la conciencia y se vuelve, pues, el hazmerreír. Algunos, otros se vuelven agresivos y terminan haciendo lo que al día siguiente o no se acuerdan o se arrepientan porque los desinhiben. Bien dice la palabra de Dios que es un fruto de la carne y que es contado como pecado. Entonces debemos evaluar, no, es que es solamente un trago social. Sí, así empieza. Así se empieza. Todo empieza por poquito. Todo empieza con la disculpa de que es solamente una vez a la semana, el fin de semana, que es solamente trago social, pero todo tiene un inicio. Y todo, una vez se inicia, sigue avanzando. No solamente le descuncha sus bolsillos, sino que además va deteriorando su salud, pero también su vida social, su vida familiar. ¿Cuántos no han perdido el hogar por las borracheras? ¿Cuántos no han perdido la vida por las borracheras? Etcétera, etcétera. Y pues para hablar de las orgías, que también habla aquí la palabra de Dios, pues ustedes, yo creo que no requiere mayor explicación, que todo sexo que va fuera del matrimonio,
que va en contra de lo natural, hace parte de las inmundicias y laxivias, como son las orgías, pues no hay que explicar mucho que esto es un fruto de la carne que nos va a separar de Dios. Pero además dice, y cosas semejantes a estas. Estos frutos nos instan a considerar las motivaciones más profundas que impulsan nuestras acciones. Hay que evaluar qué nos lleva a esas conductas y bueno, en nuestras fuerzas no vamos a lograrlo nunca. En nuestras fuerzas no vamos a ser capaces de superar nuestra adicción a los vicios, a la pornografía, al sexo prohibido. En nuestra fuerza no vamos a ser capaces de superar las obras de la carne. Para eso, cuando aceptamos a Cristo, Él nos envía el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo de Dios nos va ayudando a tener conciencia de pecado. Y ese reconocimiento de que somos pecadores nos debe llevar al arrepentimiento y volver a nacer en Cristo Jesús con esa convicción de pecado y vivir en el Espíritu, y el Espíritu nos va ayudando. Aquí la clave de haber enseñado este tema del fruto de la carne es que evaluemos cómo están nuestras vidas hoy con respecto a estas conductas y hagamos un ejercicio de transformación, pero tengan presente que esa transformación no lo logra porque usted tenga buena fuerza de voluntad, no lo logra porque usted tenga buena disciplina. Mire, los que van a centros de rehabilitación de la drogadicción o del alcoholismo o cualquier otra adicción que se tenga, lo logran, pero deben continuar vinculados a esa terapia, a esa metodología, a ese proceso de por vida, porque si se apartan vuelven a caer porque está basado en la fuerza de voluntad, que no está mal. Pero cuando nosotros lo hacemos pidiendo la ayuda de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, son adicciones, son problemas, son situaciones que los superamos de por vida, porque Dios limpia de raíz, Dios corta la iniquidad, Dios corta el pecado, Dios corta la rebelión cuando lo buscamos a Él y reconocemos nuestras debilidades y acudimos a que Él sea quien nos transforme y nosotros vivamos ese nuevo nacimiento espiritual, dejando lo viejo atrás y vivir una vida nueva con nuevas actitudes, nuevos comportamientos, nuevos principios, nueva moral, toda basada en la palabra de Dios, toda basada en los mandamientos del Señor. Entonces, terminemos con una oración donde únase a esta oración y con fe, creyendo en su corazón, pidámosle a Dios que sea Dios quien nos ayude a cortar las obras de la carne de nuestra vida. Amado Padre, acudimos a ti por el intermedio de tu Hijo Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Te damos gracias a ti por todas las maravillas que has permitido alrededor de nuestras vidas, pero hoy queremos pedirte de manera especial que con el poder de tu sangre, con el poder de tu nombre y con la asistencia y poder del Espíritu Santo, cortes toda obra de la carne que esté afectando nuestras vidas, toda obra de la carne que me esté llevando al pecado, todo fruto de la carne que me esté apartando de ti, cualquiera que sea o cualquiera que sean los frutos que en su vida o en mi vida estén haciendo presencia, hoy lo declaramos fuera, lo reprendemos y lo cortamos en el nombre de Jesús, y por el poder de la sangre de Jesús nos declaramos libres de toda atadura, de toda maldición, de todo yugo, de todo velo que me tenga atado a esta debilidad. Hoy nos declaramos libres en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú guiando nuestras decisiones, que seas tú guiando nuestros ojos, nuestros pensamientos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestro caminar, que nos ayudes a estar en santidad, y te pedimos que nos protejas de los dardos del enemigo que permanentemente está enviando a través del contexto actual de la vida, como son las redes sociales, como son la falsa moral que hoy vive el mundo y la sociedad. Te damos a ti todo el honor y toda la gloria, porque a partir de hoy declaramos que tú nos haces libres de las ataduras del pecado por las obras de la carne. Amén y amén.